segundo bloque de Para Alquilar Balcones y ha llegado el momento de conectarnos con un argentino por el mundo. Hoy, desde Sydney, Australia, para que nos cuente cómo es la vida allá y juntos poder decir, esto acá no pasa. Esto acá no pasa. Bueno, ya estamos conectados. Ahí está Facundo Cacu Caro, oriundo de Ciudad Jardín, El Palomar. Cacu, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenos días para mí. Claro. ¿Cuál es la diferencia horaria que tenemos de Buenos Aires a Sydney? Y varía, depende del tiempo del año, pero ahora estamos como a 13 horas más o menos. Qué bárbaro. El futuro, ¿no? Contanos cómo están las... con un chiste re original, nunca te lo dijeron eso. Pero pará, no. Antes de hablar de Sydney, quiero que me cuentes, porque vos te fuiste de Argentina hace mucho tiempo, entiendo que apenas un adolescente. ¿Cuál fue tu primer destino, Cacu? Sí, originalmente yo me fui a Nueva Zelanda en el 2006. A los 18 y estuve ahí como 12, 13 años. Después me mudé a Japón, unos dos años y medio más o menos. Sí. Y después de ahí, poco después, me vine para Australia. Y escúchame, ¿es verdad que trabajaste en un circo, puede ser? Sí, así es. Y bueno, nada, viste, uno cuando viaja y está en ese... Aguante. qué sé yo, el mochilero, tiene que hacer lo que sea y sí, me contrataron en un circo. Y muy honestamente manejando el tren fantasma. Manejando el tren fantasma, gran responsabilidad esa. Tenés ahí en tus manos la vida de la gente que a veces con unos sustos se pegan, casi que la quedan algunos. Mirá vos. ¿Y de qué más trabajaste? Y después me ascendieron a la montaña rusa. A la montaña, uy, porque se ve que podías manejar, ¿no? El vértigo del tren fantasma y dijeron, bueno, lo mandamos a la montaña rusa, que acá hay vértigo de verdad. Mirá vos. Podrías haber hecho una carrera circense ahí, pero te fuiste después más tarde para Japón. Bueno, tuviste muchos trabajos, recorriste muchos lugares. ¿Nos querés contar un poquito cuáles fueron los otros trabajos que tuviste? Que también estuviste haciendo un poquito de todo, me parece, ¿no? Sí, la verdad que sí, en ese punto yo lo considero como que fui afortunado. Trabajé en centro de esquís en Nueva Zelanda, recolectando fruta, recolectando basura, trabajando en los puertos, bajando y subiendo cosas de containers. Trabajé para el gobierno también en varios ministerios, escuchando llamadas desde la cárcel, monitoreando prisioneros, o sea, hice la verdad que de todo. Mirá, y de hecho también además de viajar y de recorrer y trabajar, estuviste estudiando. Entiendo que estudiaste, no sé si ciencias políticas y abogacía, ¿puede ser? Sí. Cuando yo me fui a Argentina, obviamente estaba justo a punto de empezar hice el CBC y estaba a punto de empezar la carrera en la UBA. Y bueno, nada, me terminé quedando en Nueva Zelanda, pero siempre fue algo que quería terminar, siempre fue algún sueño mío de seguir estudiando algo y sí, hice Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Nueva Zelanda. Bueno, en realidad, en Nueva Zelanda y en Japón, terminé la carrera en Japón. Mirá. Y después sí, después de trabajar varios años para el gobierno, en la capital de Nueva Zelanda se llama Wellington, terminé mudándome a Australia para seguir la carrera de abogacía. Me dieron una beca en la Universidad de Sydney y decidí tomarla y venirme acá para estudiar y aquí estoy. Y ahí estás entonces radicado de momento. ¿Y cómo es la gente allá, Cacu? ¿Cómo son sobre todo, bueno, en su idiosincrasia, en su vida cotidiana y cómo son con el extranjero en Sydney? Que se me ocurre que debe haber un montón, ¿no? Como en todas las grandes capitales. Sí, no, Australia es un país de inmigrantes, definitivamente. Claro. Creo que las estadísticas que me acuerdo es que el 50% de las personas tiene por lo menos un padre que nació en el exterior, un padre o madre que nació en el exterior, y más o menos el 30% de la gente no nació acá, en Australia. Mirá qué flash. Así que es un país, sí, compuesto con muchísimos inmigrantes. Interesante porque hubo también una ola de muchísimos inmigrantes italianos a Australia. No a esta ciudad, sino a la otra grande ciudad, se llama Melbourne. Melbourne, es como claro. Una especie de... Sydney y Melbourne es como Córdoba, Argentina, ¿no? Tienen esa relación de hermandad amistosa, pero enemiga al mismo tiempo. Claro, hay una pica ahí. Sí,
Sí, sí, hay un poco de pico. Mirá vos. Y sí, también mucha migración del Líbano, por ejemplo, similar al norte de Argentina. Así que sí, tiene bastantes cosas muy similares a la Argentina. Es un país donde se produce mucho. Sí, se produce y se crece mucho en temas de productos agrícolas. Ok. Pero con respecto al turista y la gente acá y la idiosincrasia, yo diría que la gente es muy respetuosa, te sentís muy a salvo caminando en la calle, no tenés que estar atento casi a nada, diría yo. Mirando para atrás, claro. Tal cual, tal cual. Acabo de llegar la semana pasada de Nueva York, que fui a visitar a unos amigos muy cercanos y el contraste fue enorme. Claro. Ahí sí es picante. Me sentí súper inseguro, me sentí como que tenía que estar todo el tiempo mirando para izquierda, derecha, estaba en el subte. Sí, pero, o sea, y Cacu, cuando llegué acá tuve que descomprimir un poco. Claro, y llegás a Sydney para tener una noción, porque acá, imagínate, los porteños, no, a mí por lo menos no me entra en la cabeza. ¿Qué es esto? De repente estás andando en bici, entras a un negocio, ¿podés dejar la bici afuera? ¿Suelta? Porque acá la dejas atada, igual te la chorean. Mirá, hay Tampoco. y variedades en todos lugares, ¿no? O sea, yo lo único que te voy a decir es, a mí la única vez que me robaron la bicicleta fue acá. Mira vos. Con candado y todo. Así que no es que no pasa nada y podés hacer de todo y nunca te va a pasar nada, pero dentro de todo, sí, yo diría que si estás así, haces algo, podés dejar la bici afuera 5 minutos o un rato, pero no es que la podés dejar afuera 15 horas y volvés y está. Y escúchame, Cacu, en relación a los sueldos, a los ingresos, vos sos profesional, trabajás allí en Sydney, Australia, ¿alcanza la plata? ¿Se llega holgado a fin de mes? En ese punto sí somos afortunados acá en Australia. Yo diría que es un país en donde hay muchísimo trabajo. Sí. Hay muchísimos trabajos que los australianos no les gustan hacer o no quieren hacer. Y entonces esos son los roles o los huecos que naturalmente los turistas o los inmigrantes que están acá temporariamente pueden llegar a completar. Claro. Pero lo bueno de Australia, lo mejor de Australia que diría es, más allá del salario y de la banda de salarial en la que estés, sí, es posible ahorrar. La pregunta va a ser cuánto vas a ahorrar, si mucho o poco, dependiendo de qué profesión y qué trabajo tengas, claro. Pero podés ahorrar. Por ejemplo, vos sos el manager de un restaurante y podés tener un muy buen salario y podés ahorrar y podés irte de vacaciones. ¿Pero podés ahorrar? Eso, para comprarte una casa. ¿Qué es un muy buen salario para tener un número estimativo en la cabeza, Cacu? 5.500. Y mirá, por ejemplo, el manager de un restaurante o café puede estar ganando entre 75.000 o 90.000 dólares. ¿Por mes? Ah, por año. ¿Vivo? Me está cayendo la baba, chicos. ¿Qué? Ah, disculpen, mala mía, me entusiasmé. No, se manejan los temas salariales acá de números, se manejan por año. Por año, es verdad, como en Estados Unidos, claro, es cierto. Bueno, o sea que, digamos, teniendo un buen trabajo, pero digamos, un sueldo promedio tirando alto, se puede ahorrar, la gente se puede comprar una casa, hay acceso a la vivienda, digo, la gente joven puede proyectar ese sueño, que acá, eso sí, que acá no sucede, ¿no? Eso no pasa. Y mirá, justo tocaste un tema importante. Sí, yo creo que sí se puede entrar en el mercado de la propiedad y de las propiedades y todo eso, pero hay que ser bastante estricto, diligente y tenés que tener una buena estrategia. Porque más allá de que los salarios sean buenos y haya muchas oportunidades, estamos pasando por una crisis de casas y crisis rental y crisis de vivienda enorme. La gente joven se está quejando mucho en este momento porque una casa, por lo menos acá en la ciudad, estamos ya hablando de una casa. Y estamos hablando de $1.200.000. Claro. Que para Australia es un montón. Más allá de que tu salario sea 90.000, 100.000, 120.000. ¿Dólares australianos o norteamericanos? Australianos. Todos australianos. Igual, más allá de la conversión, por ejemplo,
en los casos de la gente que vive acá, vos ganás en dólares australianos, así que Claro. más allá de que la conversión por ahí se baje un poco más, tu salario es tu salario. Bien. Así que sí, se están quejando bastante de que el gobierno no se está poniendo las pilas como para incentivar y fomentar un poco la construcción de viviendas. Y No hay hay que- tanta oferta en este momento. Claro, y la gente que se está quejando que sale a la calle, hay manifestaciones. ¿O no? Y manifestación en este momento las hubo cuando hubo una crisis rental de que no había viviendas para rentar, que pasó algo similar en Buenos Aires. Por eso siempre es muy interesante Sí. ver Australia y Buenos Aires como casi en paralelo Qué en loco. algunos temas. Mirá vos. Pero ahora no. Ahora las protestas y todo esto está más enfocado en Palestina. Escúchame, y bueno, ya metiéndonos en cuestiones, ya que mencionaste lo de Palestina y hace un ratito hablábamos cómo son, digamos, allí con la gente extranjera, ¿hay racismo? Porque en algún momento hubo mucha segregación, ha quedado atrás en la historia de Australia, pero se me ocurre que quizás hay algunas notas de eso que han quedado medio arraigadas. ¿Cuál es tu impresión en relación a esto, Cacu? Sí, 100%. 100% hay racismo, está bastante engranado en cómo el país se formó, desafortunadamente, cómo se colonizó, cómo se apartaron los pueblos originarios acá en Australia, y bueno, y eso queda. Están tratando de encontrar formas de cómo reparar todo eso, algunas buenas, algunas malas, pero sí, el racismo está. No, qué sé yo, no sé, no está tan... No es un racismo por ahí tan externo como que vas caminando por la calle y por ahí experimentás racismo o xenofobia, como por ejemplo en otros países puede suceder, pero sí, está engranado en alguna forma, como en todos los países. Tema xenofobia, en este momento, de nuevo, Australia es un país de inmigrantes, ¿no? Y veas a donde veas, escuchás idiomas o ves restaurantes, o sea, comida de todos lados, cultura de todos lados. Y bueno, lo que está pasando desafortunadamente justo ahora en este momento es que el 31 de agosto, estamos al 21, en 10 días se van a organizar marchas de ultraderecha en todas las capitales. Qué agradable. No contra los turistas, contra los inmigrantes. ¡Epa! Demandando que sean todos deportados. Mirá vos, a la política trampista, digamos, una onda eso, ¿no? Y bueno, es como una tendencia. Y bueno, claro. Y justamente, en mi opinión de estudiar relaciones internacionales y ciencias políticas, y sí, lo que yo veo es eso, es que las puertas de lo que está pasando en Estados Unidos y de Donald Trump y de todo eso están dando un poco... Porque Australia le sigue un poco la par a Estados Unidos en varios temas internacionales. Y bueno, como que se están sintiendo un poco más cómodos y seguros en expresar esos puntos de vista. No tenemos idea qué grandes van a ser esas marchas y charlas y todo eso, pero bueno, básicamente lo que yo le digo a mis clientes, pues soy abogado migratorio, lo que le digo a mis clientes y lo que le digo a todos mis amigos es tratan de no estar en la ciudad esa fecha, trata de no estar, trata de no tener vestimenta con otras banderas o claro, con colores, como tratar de no ir para estar seguros, pero bueno. Okay. Lo que estamos viendo es eso, es un poco sentimiento de anti-inmigrante de la ultraderecha, como siempre lo tienen. Claro. Pero más allá por una expresión de eso, de crisis rental o por ahí un poco de inflación o esto o lo otro, el primer paso va a ser siempre a culpar a los inmigrantes. Qué fuerte, Cacu. Vamos a cambiar un poco el clima para cerrar con una nota un poco más de humor. Antes de ir a la Argentrivia, en realidad te quiero preguntar, ¿es cierto que hay serpientes por todos lados? Tengo un conocido que se encontró en su casa una serpiente como de no sé cuántos metros, de 3 metros en el baño, del inodoro le salió. ¿Es real que suceden esas cosas? Yo no podía creer el video cuando lo vi, dije, esto es un fake. ¿Pasa? Sí, pasa, pero tenés que estar en un lugar que tenga como jardín, que tenga plantas. Ok. Por ejemplo, no te va a pasar en una zona de Palermo, Buenos Aires, si te doy un ejemplo, pero sí te pasaría, qué sé yo, no sé, en Urlingan, en Pilar. en San Isidro. Claro. Claro, en un lugar que sea más lejos, un poquito lejos de la ciudad y que tenga más verde, pero sí, la regla es, si vos estás caminando por un lugar de arbustos o algo así en Australia,
tenés que caminar muy fuerte y haciendo así con los pies como para hacer ruido y espantar a toda la... Para espantar, qué fuerte. Bueno, parecido a lo que sucede aquí en Nordelta con los carpinchos también, que en realidad somos nosotros los invasores. Ahí también las serpientes están en su hábitat. Son la gente, los circenses. ¿Cómo se dice el ciudadano de Sydney? ¿Cómo se dice en castellano? No, ni idea. El gentilicio. Ah, no, me mataste. No importa, no importa. Y si esa te parece una pregunta difícil, prepárate porque a continuación te vamos a someter a la Argentrivia, Cacu, para ver si sos un verdadero embajador argentino en el mundo. ¿Estás preparado? Cero, no tenía idea que iba a pasar esto, pero bueno, dale. No importa, ahora te vas a enterar. Vamos con la Argentrivia. La Argentrivia. Para Cacu, oriundo de Ciudad Jardín, El Palomar, de donde son los piojos. ¿Los conociste, los piojos? ¿Los tenías de vecinos ahí o algo? Pues se creó ahí la... Literal, se juntaban todos los domingos a hacer batucada ahí en la Plaza del Avión. ¡Qué bárbaro! Mirá vos. Bueno, Cacu del Palomar, actualmente viviendo en Sydney, Australia. Argentrivia, para ustedes son 3 sencillas preguntas realmente. Hay un poco de maldad porque la armó la producción. Yo no tengo nada que ver con esto, Cacu, pero vamos con la primera. Sin duda, los koalas son uno de los animales más famosos de Australia. Si bien pueden parecer osos por sus orejas redondas y su gran hocico negro, en realidad son marsupiales. La pregunta para Cacu es... ¿qué famosa vedette marcó un hito en su carrera con el baile del koala? Hay opciones. ¿Las querés? Por favor. Opción A. Estás en bolas, Cacu. Estás en bolas. ¿No miraba bailando por un sueño, cantando por un sueño? ¡Vamos todavía! No, me fui. Claro. Creo que me fui antes. Te fuiste antes. No tengo idea. No sabes lo que te perdiste. Bueno, arriesga. ¿Quién hacía el baile del koala? Que hacía así, se le colgaba a Tinelli como si fuera un koala. A. Ileana Calabró. B. Rocío Marengo. C. Luisa Albinoni. Opción B. Muy bien. Rocío Marengo, claro que sí. Corre muy rapidito. Ah, había hecho una canción y todo del koala. ¿Un disco? No, qué bárbaro. Bueno, la segunda pregunta para Cacu en Sydney, Australia. Cuando los británicos colonizaron por primera vez Australia, lo utilizaron como destino para prisioneros. Por lo que en la actualidad hay muchos australianos que son descendientes de esos prisioneros. Pregunta, ¿qué famosa figura política actualmente cumple prisión domiciliaria? Opción A, Alberto Fernández. Opción B, Cristina Fernández de Kirchner. Hola, Opción ¿qué tal? C, Fernando de la Rúa. Cristina. Muy bien, Cacu. Estás muy bien. Te tiraste a menos, no estoy preparado. Ay, no, me va a ir mal y... Mirá cómo pensé estás. que iba a ser mucho más de cuestiones así pop culturales que por ahí ahora no estoy tan al tanto. No, acá nunca vas a tener nada así cultural. Esto es un delirio. Escúchame, la última pregunta es: Cocodrilo Dundee es una película comedia de 1986 que sigue las aventuras de Michael Dundee, que es un cazador de cocodrilos en un lugar alejado de Australia. Pregunta para Cacu. Última pregunta de la Argentrivia. ¿Cómo se llama el dueño del emblemático boliche Cocodrilo? Por donde desfilaron varios famosos como, entre otros, Diego Maradona. Opciones: A. Jacobo Winograd. B. El Bambino Veira. O C. Omar Suárez. Me mataste, voy por C, Omar Suárez. ¡Vamos! ¡10! ¡Aprobado! Un capo total. Embajador argentino en Sydney, Australia, Cacu Caro. Un placer. Gracias por hablar un ratito con nosotros, Cacu. Te mandamos un abrazo fuerte. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muy bien, ¿eh? Invicto en nuestra Argentrivia. Nos vamos a ir a un pequeño corte.